¿Cómo están, hermanos y hermanas? Feliz día de la resurrección. La iglesia en todo el mundo recuerda este gran acontecimiento que, como dice la Biblia, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y dice Pablo cuando escribe a los romanos lo siguiente, hablando justamente de este tema: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. El señorío de Cristo es un concepto tan amplio que implica que Dios toma el control, pero es un control para hacer a la persona mucho más humana. Es un control que es para bendecir, es un control que es para liberar, porque en el fondo el ser humano se mueve entre dos controles: o es controlado por las fuerzas del mal o es controlado por Dios. Las fuerzas del mal atrapan, conducen a vicios, conducen a desorden, producen enajenaciones. En cambio, Cristo libera. Y cuando Pablo dice que el Señor murió y resucitó para ser Señor de los que están vivos, de los que han muerto, es justamente para que en la creación total de Dios, en este control que Él mismo toma, esta creación glorifique a Dios. Y quiero mencionarles 4 aspectos de lo que implica la muerte y la resurrección de Cristo para todos nosotros. Primero, la muerte y resurrección de Cristo nos vuelven a unir con Dios. Esa comunión que el hombre y la mujer perdieron, y ya el hombre pierde esa capacidad de comunicarse y entender a Dios, se recupera. La otra cosa que hace la muerte y la resurrección de Cristo es encontrarnos y reconciliarnos con nuestros semejantes. El hombre encontrándose y reconciliándose con su esposa, la esposa con el marido, los padres con los hijos, y los hombres y mujeres reconciliándose también con su prójimo. Aquello que el pecado desunió, aquello que el pecado destruyó, con la muerte y la resurrección de Cristo queda destruido para que el ser humano vuelva a vivir y disfrutar lo que es la vida en comunidad. El tercer aspecto es la reconciliación que se produce del hombre con la creación. Cuando entra el pecado, destruye esta armonía que el hombre tenía con la creación y el hombre empieza a destruirla. Empieza a explotarla sin importarle los desastres que pueda producir. La muerte y la resurrección de Cristo hacen al ser humano consciente de que hemos sido puestos en este mundo para cuidar, para desarrollar la creación de Dios. Y finalmente, algo personal, ¿no es cierto? La muerte y la resurrección de Cristo liberan al hombre, al ser humano, de sus propias ataduras, de las cosas que lo han esclavizado por años. El pecado llevó al hombre, y cuando digo hombre, mujer también, lo llevó para que vivan enajenados. Este hombre que cae en esta depresión, este hombre que no es capaz de entenderse a sí mismo, este hombre que ni siquiera es capaz de entender por qué existe y por qué está en este mundo. Dios ahora, con la muerte y la resurrección de Cristo, restaura esto y el hombre por fin encuentra paz. En un mundo de conflicto, en un mundo de angustia, en un mundo que es difícil, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, encuentra paz. Encuentra la plenitud de su ser, encuentra el sentido que tiene para él o para ella estar en este mundo y vivir para este que murió para ser Señor. Por lo tanto, alegrémonos de estas buenas noticias de la resurrección de Cristo que celebramos en estos días. Cristo murió y resucitó para que volvamos a Dios. Cristo murió y resucitó para que nos encontremos con nuestro prójimo. Cristo murió y resucitó para que nos encontremos con la creación. Y Cristo murió y resucitó para que nos encontremos a nosotros mismos. Feliz fiesta de la resurrección. Que Dios te acompañe siempre.